y a veces lo conoces, viene un señor Pedro Pérez del país X, pregunto siempre a la DEA. Usted puede decirme si es que los fondos de este son o no son cuestionables. Si me dicen cuestionables, se acabó. No hablo más con esa persona. Le puso indicios a Correa por el mal uso de la deuda. Así que hay muchas cosas que Correa va a tener que responder. Pero quizás si se demuestre en este caso que hay por supuesto, una cuestión de tipo política. Tiene que demostrarse, pero a ver... Si se demostrara, por ejemplo, que hay visos de politización de la política, Rafael Correa, si lo deseara, podría acogerse a la figura del asilo. Pero por supuesto. Desde ese punto de vista, pero si es culpable, sea directo o indirecto de secuestro, no se puede acoger a asilo político. Tiene que valorar, a mí me gustaría, tú crees que es culpable, pero yo te pediría sinceramente, dime cuáles son las pruebas que hay hasta ahora contra Correa. Un señor que se llama Balda, que dice que tiene pruebas y no las saca nunca. Sin embargo, Correa tiene ya, prisión preventiva. Eso, siendo un expresidente, no ha pasado en ningún lugar del mundo. Y yo he dicho en que ningún la lugar forma del mundo, más que en Brasil. ¿Y sabes por qué? Porque en Brasil había también una sola persona que dijo que Lula le había comprado un apartamento, pero ni había escritura del apartamento, le había entregado un apartamento como coima. Y resulta que no había ni escritura, ni una foto de Lula en el apartamento, ni había nada. ¿Qué es lo que hay ahora? No hay nada. Hay una persecución política contra Correa del señor Lenín Moreno y no sabemos por qué lo está haciendo, anunciada ya en noviembre, como he dicho antes, sin pruebas, y te reto a que digas aquí cuáles son las pruebas que tú tienes, porque el señor Balda no ha presentado ninguna. Entonces, ¿tiene derecho Correa o no a pedir asilo político? Hombre, sería idiota si no lo hace, porque la persecución es evidente. Sus abogados le han aconsejado que lo haga. Y lo que está haciendo, Lenín Moreno, no es solo perseguir a Correa, es muy grave lo que está haciendo. La bancada de Revolución Ciudadana, o el nombre que tenga su partido ahora, por ejemplo, por dar un nombre, Pavel Muñoz, que Pavel Muñoz es uno de los portavoces de la bancada, tiene 35 investigaciones de Contraloría. Y estoy convencido que ninguna de las 35 son verdad. 35, no una. Es decir, ¿a qué se dedica la Contraloría? En vez de investigar a la corrupción real, a hacer una persecución política a los diputados de Alianza País. Ahora, Eduardo, están viendo cómo vinculan al fiscal general de Correa anterior, a Galo Chiriboga, también lo quieren imputar en el caso Balda. ¿Con qué pruebas? Ninguna. Bueno, pues yo creo que es cierto lo que plantea Rafael Correa, ¿no? Es decir, todos los presidentes latinoamericanos de la década prodigiosa que se llamó en la izquierda latinoamericana están hoy perseguidos por la justicia. Es decir, hay un intento de uso de la justicia como un elemento de lucha política, ¿no? Y se quiere criminalizar, se está criminalizando, pues desde Lula da Silva, que está encarcelado en Brasil, la senadora Cristina Fernández de Kirchner ha sido también acusada e imputada y se ha librado porque es senadora y tiene aforamiento hasta ahora. Ayer mismo, antes de ayer, se pusieron 2 querellas penales contra Fernando Lugo en Paraguay y, curiosamente, contra Rafael Correa, al que se le ha investigado, se le han investigado todas sus cuentas corrientes, no se ha encontrado nada de corrupción, se están estudiando las licitaciones que se hicieron en su época, se le ha acusado de vínculos con las FARC, digo judicialmente, ¿no? Se le ha acusado de enriquecimiento ilícito, se le ha acusado de un montón de cosas y ahora, como no se encuentra nada porque se le acusa sin pruebas, ahora es este montaje judicial que lo que busca es, yo creo, criminalizar a Correa, evitar que vuelva al país para encabezar alguna vez un proyecto político alternativo de país, frente a un Lenín Moreno que, si algún día fue de izquierdas en otra etapa, hoy ha hecho un increíble giro a la derecha y hoy es hace una política funcional a la derecha. Y ahí podríamos decir un montón de cosas, ¿no? Desde que nombró un nuevo ministro de Economía que es de la patronal, ¿no? Representa a la patronal y no es un ministro de izquierda. Ahora la visita de Mike Pence, el vicepresidente norteamericano, Lenin hace sacar en Carondelet una bandera de 15 metros con la bandera de Estados Unidos y anuncia públicamente que la seguridad del país, ¿no? Que había ganado bajo los gobiernos de Correa en soberanía, en independencia, ahora resulta que se va a pactar con los Estados Unidos. Es decir, tenemos a un Lenín Moreno que no es el Lenín Moreno de hace unos años, sino un señor que está, además, a mi juicio, está claramente promoviendo que Correa sea procesado, ¿no? Esto para justificar, en este caso, el uso político de la justicia. Yo creo que hay un uso absolutamente político, que a Correa no le van a encontrar nada en el ámbito de la corrupción, ya le han investigado durante 6 meses, y aquí claramente lo que hay es un complot. Ahora se le acusa de secuestro, lo cual ya es disparatado, y con nulas pruebas de ningún tipo, ¿no? Incluso este hecho, y termino con esto, Eduardo, de que la jueza de pronto, que es una jueza que tiene que proteger al imputado y tiene que dar garantías para las declaraciones, resulta que la señora dicta una prisión preventiva, que eso casi es ya una sentencia anticipada. Pero ¿cuáles son las pruebas que se presentaron? ¿Dónde están las declaraciones? Si hubiera querido, hubiera articulado un método para que Correa hubiera testificado en pantalla en el consulado de Bélgica, ¿no? No lo ha hecho. Vamos en este caso. Bueno, yo creo que las acusaciones hay que demostrarlas, ¿no? Es decir, llama poderosamente la atención que
el señor Balda, después de su primera denuncia en Ecuador en 2012, después de que él puede volver a Ecuador, no va dirigida contra Correa, va dirigida contra Serrano, que era entonces el ministro del Interior, al que acusa de haber orquestado una operación de secuestro contra él, ¿no? Él, por otra parte, bueno, no era precisamente una joya, quiero decir que es un señor que estaba fugado de la justicia, que no se quiere presentar a la justicia ecuatoriana, que además dices que puede volver a Ecuador, es extraditado realmente. Claro, cuando fue extraditado, claro, sí, correcto, ¿no? Pero quiero decir que él siempre acusó a Serrano, hay un trámite judicial, se inicia un procedimiento que acaba archivado, y ahora ese procedimiento se está reabriendo para utilizarlo precisamente contra Rafael Correa de forma, yo creo, política, y hasta ahora sin pruebas. Las pruebas son las declaraciones de Chicaiza, que probablemente esté presionado, y, bueno, no hay nada más. Es decir, llama también la atención que en este caso los agentes eran de la policía, es decir, el Ministerio del Interior, y que después el fiscal acuse a Pablo Romero, que es el director de inteligencia de Correa, ¿no?, que dirigía el SENAIN. Es decir, cuando las únicas pruebas son agentes del Ministerio del Interior y cheques firmados del Ministerio del Interior. Esas son las pruebas y una furgoneta. ¿Por qué se reabre el caso? Yo creo que porque en noviembre Lenín Moreno dijo, estando en Perú, una frase muy clara, y era que no perdía la esperanza de ver a un presidente ecuatoriano en prisión. Eso lo dijo claro después de encarcelar a su vicepresidente, a Jorge Glass, y yo creo que ya entonces había un complot que se estaba orquestando. Fíjate que coinciden las declaraciones de Lenín Moreno, que las hace con esa frivolidad que él tiene, ¿no?, ante el presidente de Perú, y también en el mismo mes de noviembre el señor Balda dice públicamente a través de sus Twitter, que tiene muy poquita prudencia también, él dice que muy prontito veremos procesos judiciales contra Rafael Correa. Luego Balda y Lenín Moreno ya estaban acusando entonces a Correa. Yo creo que entre el Palacio Presidencial de Quito, entre la embajada norteamericana y en algún lugar donde se encontraba Balda, seguramente con algunos abogados, se orquestó, se estuvo buscando de qué forma criminalizar a Rafael Correa, un presidente absolutamente honesto que ha tenido una gestión desde la izquierda impecable, pensando en las mayorías sociales de Ecuador. Pero lo interesante viene a continuación. 2 meses después del secuestro de Balda, Juan Manuel Santos deporta a Balda sin previo aviso y lo envía a Quito en el avión de la vicepresidencia. Se justificaba la medida alegando que tenía visado vencido y pendiente en su país de una pena de 2 años por calumnia. Balda ha alegado que Juan Manuel Santos lo había traicionado. ¿Cómo se entiende aquí este elemento dentro del caso? Que en ocasiones pareciera tomar ciertos ribetes un tanto de laberinto, ¿no?, que no se sabe exactamente dónde está la luz. Coram. Sí, nosotros ahí podemos ver una especie de nudo, ¿no? Sí. Una enredadera ahí que no se ve la cosa clara. Más que nada por el tema en sí, nosotros vemos que el caso ya está prescrito, o sea, ya 1 año prescrito, eso pasó en 2012. En Colombia incluso se juzgó y no se puede juzgar un mismo caso 2 veces. O sea, se está violando aquí las normas jurídicas varias veces, como se ha hecho con Glass, etcétera. ¿Qué sucede? Que en Colombia se ha visto una especie de secuestro simple, y un secuestro simple pues es simplemente una retención, o sea, a él se le retuvo pues 1 hora, etcétera. Y en todo caso pues los responsables en sí serían los policías, ¿no?, porque son los que han cometido este hecho, ¿no?, y a ellos sin embargo pues se los deja absueltos y no se hace nada. Se ha intentado coimar a un policía para que declare en contra de Correa, y se sabe que él se ha negado. ¿Por qué? Simplemente porque no está dispuesto a hacerle el juego a Lenín Moreno y a la derecha, ¿no? Entonces vemos aquí, como decíamos, todo un amaño de circunstancias que se juega con la justicia, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, etcétera, en vez de ponerse a los alternos, por ejemplo, tanto que se los quería quitar, se nombran a dedo, se nombra a dedo a jueces, se nombra a dedo a cargos representativos que sean favorables que a la tampoco condena. creen en la división de poderes. Efectivamente, o sea, no hay una justicia transparente, entonces Correa por eso pues tampoco puede volver, porque no se le garantiza un juicio justo, por así decirlo, en caso de haberlo. Y como no va a haber juicio, y como no se presenta el juicio, entonces el juicio que se vendría a celebrar dentro de poco, va a quedar simplemente archivado y en suspenso. Entonces eso se esperará que se espera que prescriben 8 o 10 años, y entonces Correa no puede volver. Se le ha anulado políticamente, ya no puede participar políticamente en ningún acto. Francisco Correa, quien enfrenta en este momento una orden de captura internacional con fines de extradición. En este caso, si Bélgica, país donde reside y la patria de su esposa, la hiciese efectiva, iría a prisión acusado de ser el autor intelectual de este secuestro. Pero a todas estas, ¿qué ha dicho el propio Correa?
la Interpol toma su tiempo, analiza el caso y de ser político lo desecha. Tengo una profunda convicción que va a desechar esto porque más político que esto no hay. Pero suponiendo que pase la alerta roja, las autoridades belgas jamás van a dar trámite a una barbaridad así. Entonces una extradición imposible. Me vinculan a un caso sin tener ninguna prueba, en base al testimonio de un policía que pasó 7 horas el día anterior con el fiscal aprendiéndose la lección, diciendo que el presidente lo ha llamado para pedirle que secuestre a Balda. Una hoja de ruta, yo lo había anunciado, hay todo un complot en noviembre. Balda, ahí manda un tuit y dice, tomen nota, verán que en unos meses habrá varios procesos judiciales contra Correa y tendrá una difusión roja de Interpol, lo dice. Claro, es que el Balda es un tipo medio enloquecido, ¿no? Una de las cosas que intentó hacer, porque no se explicó muy bien nunca por qué se marchó de Alianza País, pero una de las cosas que se publicaron entonces es que él, como empresario, había intentado vender incluso unos equipos de tecnología de espionaje al propio Ministerio del Interior y que el Ministerio del Interior no se los vendió y se marchó. Tenía el caso judicial, pero su relación con Uribe le intentó vender a Uribe esos equipos de espionaje de tecnología tal. Y Uribe, precisamente, es un hombre de ultraderecha, acusado por vínculos con el paramilitarismo, con el narcotráfico, de los falsos positivos, de desaparecidos, es decir, una amistad muy poquito recomendable, ¿no?, en Colombia. Y en eso estaba este hombre. Pero ahora, ¿tú señalarías en particular que el expresidente Álvaro Uribe podría estar un poco también Uribe odiaba en esa Correa, planificación, ¿no?, o en ese complot en contra de Rafael Correa? Bueno, yo creo que Uribe, todo lo que sea machacar a la izquierda continental latinoamericana, le va de perlas, ¿no? Acordémonos que bombardeó incluso el territorio ecuatoriano, violando la soberanía de Ecuador, porque estaba en la frontera, estaba el Raúl Reyes, el comandante guerrillero, ¿no?, de las FARC. Es decir, que él nunca ha mirado el respeto a la ley. Y yo creo que lo que se ha dicho tiene una cosa muy grave, que yo creo que es verdad que está pasando. Es decir, en Ecuador está desapareciendo el Estado de Derecho. Ahora mismo, una democracia lo es si hay una división de poderes. ¿Y qué ha pasado con una de las preguntas de la consulta? Bueno, que esa pregunta, como ha dicho Alejandro, permitió cambiar el Consejo de Participación Ciudadana y eso permitía también cambiar a las autoridades del Poder Judicial, que han sido nombradas ahora por Lenin, ¿no? Han sido nombradas por Lenin Moreno a dedo, a dedo. Como el fiscal que acusaba a Correa, también ha sido nombrado ahora a dedo. ¿Y qué tenemos que deducir? Bueno, pues si usted interviene en el Poder Judicial, acaba con la independencia del Poder Judicial y resulta que usted ya en noviembre está diciendo delante del presidente de Perú, en noviembre, Lenin Moreno, no pierdo la esperanza de que un presidente acabe en la cárcel. Bueno, ¿de cuál? Es evidente, de Rafael Correa, porque, como te decía, desde entonces se le ha investigado sus cuentas económicas, se le ha acusado de vínculos con las FARC, nada probado, ¿no? Se le ha acusado de 80 cosas, de cobrar coimas por temas petroleros, nada probado, ¿no? Y ahora, unos jueces y fiscales que están nombrados a dedo le acusan porque dicen que un policía va a testificar no sé qué, y porque hay un señor Balda que dice que tiene pruebas pero que no las presenta. Eso no pasaría en ningún lugar del mundo, es un absoluto disparate, ¿no? Por eso yo creo que tiene razón Rafael Correa, Bélgica no va a tramitar ese asunto y si hubiera alguna posibilidad, lógicamente, pues supongo que pediría asilo político, ¿no? Que es lo que él ha dicho que estaba pensando, ¿no? Porque, bueno, yo tengo ex compañeros, ¿no?, de Alianza País, que no voy a decir los nombres, ¿no?, pero reconocen que hay gente, la propia gente, militantes de izquierda, entre comillas, de Alianza País, que ya están preocupados por esos desaciertos de Lenin Moreno y muchos están como intentando apartar, ¿no?, de esa figura, porque el propio Lenin Moreno se está también confrontando contra la propia gente de Alianza País, que supuestamente quería un cambio, que apoyó una transformación, que se unió a la derecha también para implementar una consulta fraudulenta, que a la larga vemos aquí los resultados, ¿no? Se utilizó y se engañó al pueblo ecuatoriano con el tema de la violación de niños, y ahora ¿dónde está? Tanta violación, etcétera. Tienen todo el peso de su mano y de la justicia y del poder del Estado, etcétera, para hacer esa persecución. ¿Cuánta gente se ha juzgado, etcétera? Que iban a cambiar el país, que iban a construir, etcétera. ¿Dónde está? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde está lo que se ha hecho? Nada. Se acusa a Correa de haber sido el gobierno más corrupto de la historia del país, etcétera, etcétera. ¿Dónde están los cientos y si no miles de concejales, de consejeros, etcétera, etcétera, o alcaldes imputados por corrupción? ¿Dónde están? La red social Twitter fue utilizada por Lenín Moreno hace un par de días. En un tuit, el mandatario mostraba varios ejemplos de poetas y mafiosos que han utilizado seudónimos y alias, y uno de ellos es el de Carlitos, o por lo menos así finalizaba el tuit. Raúl Chicaiza, el exagente de la Secretaría Nacional de Inteligencia, reveló que el expresidente se comunicó con él 2 veces vía telefónica y al exgobernante se le puso, o se le utilizaba con el seudónimo de Carlitos.
Sí, parece que el señor Lenín Moreno es juez, porque debe estar él investigando. Esto demuestra que él está investigando a Correa, que está investigando el caso, y él no es el juez ni es el fiscal, ¿no? Y eso demuestra la interferencia constante de Lenín Moreno en este asunto. Un tuit, ¿no? que, por cierto, ha sido calificado de misterioso, porque lo dejaba allí como para que cada quien sacara conclusiones. Lo que es evidente es que cada cual tiene que responsabilizarse de lo que dice y de lo que escribe. Y acusar a Rafael Correa, siendo vicepresidente de Ecuador, de haber hecho secuestros, desapariciones de personas, como si fuera el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, es un absoluto disparate. Primero porque él era el vicepresidente de ese gobierno. ¿Cómo viene ahora diciendo que no era agradable estar? Entonces usted hubiera dimitido, señor, ¿no? O sea, si usted estaba en contra de las cosas que hacía el gobierno, que yo entiendo, y en mi valoración es muy positiva, porque yo creo que fue un gobierno que impulsó el desarrollo en Ecuador, que impulsó los derechos humanos en Ecuador. Pero da la sensación que, por lo que dice Lenín Moreno, se enteró de todo eso una vez ha asumido el poder. Bueno, además hay una mentira en lo que dice en el Twitter, ¿no? O sea, el señor Lenín Moreno miente si dice que Chicaiza era agente de la SENAIN. Eso no es cierto. La SENAIN es el Servicio Nacional de Inteligencia, que tiene los agentes. Y Chicaiza era agente, vuelvo a repetir lo que eso no lo ha señalado en este caso Lenín Moreno. Lenín Moreno se quedaba simplemente en hablar de seudónimos y alias. Sí, pero y entre ellos mencionaba a Al Capone y finalizaba con Carlitos. No, Al Capone Allí y se quedaba la información. Yo creo que él es muy frívolo y eso le va a pasar factura muy pronto, además, porque al mismo tiempo que ha dicho eso de Al Capone, esas sandeces y tal, que frivolizan la política y una cosa muy seria como es perseguir a un expresidente o políticamente, también ha comparado incluso a Correa con el Capo Guzmán. No sé si os ha llegado esa información. Dice, bueno, pero está usted comparando con un narcotraficante al señor Correa. Es decir, toda esa verborrea que tiene, lo que demuestra es una frivolidad tremenda a la hora de tratar un tema que es muy serio, cuando él era uno de los colaboradores principales de Rafael Correa durante 8 largos y larguísimos años. Eso era que quieren imputar también, quieren acusar a Galo Chiriboga e implicarle en este tema. Y se anuncia antes que se va a hacer sin dar tampoco ni una sola prueba. Sí, pero yo no entro en otras cosas del comportamiento de Galo Chiriboga, digo de esto. Sí. Entonces, hay un ventilador puesto, un ventilador de implicar en la corrupción, de desacreditar, de la buena imagen que tenía Rafael Correa ante su pueblo. Lo que se pretende es acabar con ella, porque además recordemos que en la consulta todavía Rafael Correa, él solo, frente a 6 partidos de la derecha y frente a Lenín Moreno, sacó un 37, un 38%. No es tanto así, porque también había mucha un 38% del voto. Había mucha gente de derechas que no estaba de acuerdo con estar pero escúchame, René, Correa es un presidente que ha tenido una buena valoración, como tú has dicho, que ha hecho muchas cosas positivas, la tiene todavía de su pueblo, podía haber seguido siendo presidente, dijo que no, puso a Lenin para que continuara su labor política y Lenin no la ha continuado. Yo creo claramente que, a ver, yo quiero primero aclarar que, como tú mencionaste al inicio, yo no soy ni de la gente de Rafael Correa ni de Lenín Moreno. Entonces, en ese sentido, estoy muy de acuerdo en lo que comentaba de que Lenín Moreno banaliza mucho el tema de la política. Sí, yo creo que si el caso Balda no les funciona, buscarán otra cosa. Ya están preparando otra cosa. Es otra demostración de que hay alguien planificando, investigando lo que ha hecho Rafael Correa en su gestión y que inventará pruebas si no las hay, porque el objetivo es acabar con Correa políticamente, ¿no? Y acabar con su prestigio, repito, acabar con la buena imagen que hay en el pueblo de Ecuador de los 10 años de Revolución Ciudadana. Eso es lo que se pretende acabar. Y Lenín Moreno se está prestando claramente a eso. Yo repito, en algún lugar, en algún despacho, entre la embajada norteamericana, Carondelet y Lenín Moreno y los abogados especialistas se están fabricando estas estrategias que lo que buscan es el lawfare, la judicialización de la política, es decir, tener a Correa acusado permanentemente porque en la imagen del pueblo hay una imagen positiva. Pero de eso tampoco habría pruebas, ¿no? De esa confabulación. Tampoco, esto es muy novedoso, pero tampoco de la confabulación. Ah, no, claro, pero yo tengo claro que alguien está elaborando esas pruebas y que si Lenín Moreno en noviembre anuncia algo y lo anuncia Balda a la vez, es que algo está pasando. Y cuando se recibe al vicepresidente de Estados Unidos, Eduardo, y se le colocan 15 metros de bandera norteamericana, pues uno puede pensar que lo siguiente va a ser que la base de Manta se va a reabrir para los Estados Unidos o que Julian Assange se le va a entregar. ¿Por qué no vamos a poder presumir eso, no? Seríamos tontos si no vemos ese giro a la derecha de Lenín Moreno. Venezuela, hay un narcoestado, un país narcotraficante, pero por lo más sagrado, este es el país de mayor consumo de drogas en el mundo, señor embajador. ¿Cómo llega esa droga? Es que ustedes no tienen drones, satélites, tecnología aduanera, guardacostas, todo tipo de medios. ¿Cómo llegan esos millones y millones de kilos, de toneladas de droga que se producen en otros países a los Estados Unidos? ¿Por qué cuando la DEA actúa en algunos países, ¿no?, de manera a veces casi que forzada, ahí el fenómeno del narcotráfico aumenta? ¿Por qué cuando la DEA se va, disminuye?